varios momentos. Está dividida entonces la mañana en varias sesiones. Un primer bloque, vamos a compartir fundamentos y lineamientos de la educación intercultural. Y lo hemos subdividido entonces entre fundamentos jurídicos y políticos y en compartir los enfoques conceptuales y los lineamientos de la educación para los afrodescendientes e indígenas. Vamos a tener aquí entonces la posibilidad de compartir diálogo con tres personalidades. Lucas Córdoba Díaz, que viene desde la institución educativa Sagrada Familia de Esmina. Tenemos al doctor también Américo Portocarrero Castro, que viene de la ciudad de Pereira. Y tenemos al presbítero Sterling Rondón Palacios, que viene de la institución educativa Antonio Valdes Proces. Ahí tenemos luego la intervención de ellos tres. Tendremos un momento de pregunta, de diálogo, vamos a poder participar el público y dialogar con ellos. Nos vamos a un refrigerio y terminado el refrigerio de regreso, vamos entonces a tener la posibilidad de compartir la socialización de experiencias en la formulación y ejecución de planes de educación territoriales. Y para ello hemos invitado a el doctor Iván Alberto Vergara Sinisterra, que viene de la ciudad de Pereira, y luego les comentamos un poco el perfil de hojas de vidas. Él nos va a compartir la experiencia del plan educativo que se ha construido interculturalmente en Pereira, y tendremos también la posibilidad de compartir con el doctor Guzmán Caiza Muizaramá, que nos va a compartir la experiencia de los pueblos educativos de los pueblos indígenas, que viene de la ciudad de Medellín. Especialmente es integrante de OIA, Organización Indígena de Antioquia, y hace parte también de la CONCEPI. La CONCEPI es el cuento, les cuento más adelante qué es ese ejercicio. Invitamos pues entonces a los miembros de la mesa principal para que nos acompañen en el puesto. Menciona, digamos, el trabajo que hemos venido
expansión y formación docente, de modelos educativos propios, interculturales, y comunitarios, digamos, acá en el departamento del Chocó. Nosotros en la actualidad, digamos, desde el equipo de atención a grupos étnicos, hemos suscrito 8 convenios en Colombia para la atención a, digamos, la población tanto indígena como afro. De esos 8 convenios, 3 se encuentran en desarrollo en el departamento del Chocó. Uno para la población indígena con la organización Gobierno Mayor y 2 para la población afrocolombiana con las organizaciones ACADESA y Riscales. ¿Cómo se desarrollan, digamos, estos mejoramiento de la calidad que propone o que propende, digamos, el Ministerio de Educación? Se propone a través de una ruta que está desarrollada, digamos, en 4 fases. Fases que vienen desde la formulación general del proyecto. Entonces, digamos, estos proyectos se desarrollan con pilotajes que vienen en unas instituciones educativas, las cuales están orientadas a mirar cuál es el modelo educativo que queremos hoy de educación. Un modelo educativo que recoja nuestros usos, nuestras costumbres, que recoja nuestras virtudes y tradiciones con el fin y aras del mejoramiento de la calidad en unas condiciones propias que permitan el rescatar lo que, digamos, tal vez por la educación occidentalizada, el día a día se va perdiendo en nuestros niños, niñas y adolescentes. Continuamos con unas fases de diseño, que recoja, pues, digamos, esos usos y costumbres propias de las regiones, así como, digamos, del mismo modelo que nosotros vamos a buscar realizar. En este desarrollo de estos pilotajes que llevamos con estas organizaciones en el departamento del Chocó, pues también buscamos la expansión. Se desarrolla básicamente en unas instituciones que han sido focalizadas, y posteriormente lo que se busca es un ajuste, digamos, que se realice, digamos, con el fin de que pueda ser expansivo a varias instituciones educativas de la localidad. Y por último, como tal, viene una fase que es la de formación docente, que ustedes como participantes de la comunidad educativa en el Chocó son quienes, en últimas, tanto el docente de aula, el directivo docente, el jefe de núcleo, personas auxiliares que nos colaboren en este proceso educativo, podamos vivir y podamos pensar en la manera de lo que es la educación. La educación concebida desde el punto de una educación propia, que lo único que buscará es el mejoramiento de la calidad. Estos encuentros, como el que estamos en este momento realizando, son aquellos que nos permiten de alguna manera ir cambiando sistemáticamente el futuro de la educación que propendemos llevar. Se recogerán aquí, pues como lo mencionó el señor secretario, el doctor José Camilo, esas experiencias significativas en el aula que permitan, pues, la expansión y que permitan que nosotros, desde sea la Secretaría, desde la misma aula hasta el mismo Ministerio de Educación, realizar una transformación sistemática para el mejoramiento de la calidad. Nosotros, de igual manera, venimos acompañando tanto a las secretarías para la atención a los grupos étnicos. Nos encontramos, digamos, en fases en las cuales estamos mirando toda la cosmología que se vive acerca de la educación, y esperamos con ustedes desde este encuentro recoger ese insumo que permita ir generando más en la educación, porque, digamos, si bien es cierto,
hay esas experiencias significativas, nos hemos quedado aislados ahí. Entonces tenemos que vivir en la educación, tenemos que crear en la educación y obviamente pues, producir texto que permita la difusión de esa educación para nuestros niños y niñas, con el fin, pues obviamente de tener un Chocó mejor educado y obviamente una Colombia mejor educada. Sí, la verdad fue una situación bien interesante. Buscando en la base de datos de la universidad, encontré casi 50 tesis doctorales sobre Zapato Oliveira. Es decir, los profesores están trabajando en Zapato Oliveira. Pero cuando regreso a Colombia y hago lo mismo, descubro que sobre Zapato Oliveira prácticamente no hay tesis doctorales. Y eso me lleva a una pregunta y a un pensamiento en términos de Lyotard y en términos de Bourdieu. Usted dice una cosa que es bastante interesante. Y se pregunta y dice, lo afirma. Quien dice lo que hay que saber, también dice lo que hay que decir. Por lo tanto, saber y poder son los elementos fundamentales de esta cuestión que hoy nos concita a la discusión. Y el profesor tiene toda la razón cuando lleva toda la discusión de la educación al tema del currículo. El currículo es esencial, es nodal, es central en sus dos componentes, en su componente discursivo, pero también en su componente de prácticas y fundamentalmente en lo que atañe al maestro, porque de una vez se nos plantea con las prácticas educativas, con las prácticas pedagógicas con las cuales los maestros hoy estamos trabajando, no es posible hacer una educación. Lo vuelvo a plantear porque el departamento es pecador. Con las prácticas con las cuales los maestros trabajamos hoy, es imposible hacer una educación. Porque la educación lo que plantea fundamentalmente es una discusión en torno a la educación, pero la pregunta que hace la educación a la educación se la hace desde la cultura. Es decir, ¿cuál es el lugar de la cultura en los procesos de formación? Eso es muy importante. Vamos a una práctica del docente. Hay una práctica del docente que es el texto. El docente es un señor o una señora que hace su trabajo alrededor de un texto escolar. A veces me imagino, por ser malo, ¿qué pasaría si al docente le escondiésemos el texto escolar? El de matemáticas o de ciencias sociales. Realmente la clase no salió. Es más, yo he pensado que muchas veces el docente se puede ir y dejar el texto a los muchachos como los ejercicios y la clase igual se desarrolla. Ahí lo único que hace el docente es evitar marcar ese centro en ese contexto. La función del docente es evitar que se marque, ¿cierto? Evitar que haya una discusión, una pelea y se den los golpes. Pero la función pedagógica, formativa del docente, dentro de esa práctica pedagógica, no existe. Y en ese contexto, la educación no se puede desarrollar. Porque vamos a preguntar, ¿qué es lo que yo tengo que preguntar? ¿O qué es lo que tienen que preguntar los maestros cubanos, ¿cierto? Desde la educación o desde la cultura de la educación? ¿Cuáles son las preguntas que tenemos que hacer? ¿Cuáles son las preguntas? ¿Las tenemos claras? Y nos lleva a un escenario. Sí, la educación. Pero la pregunta es, ¿para qué queremos la educación? ¿Para qué la queremos? ¿Qué es lo que queremos discutir con la educación? ¿Qué es lo que queremos construir desde la educación? ¿Para qué queremos la educación? Y la respuesta es elemental. La educación la queremos para una discusión política,
Porque ese es otro elemento que se ha prácticamente invisibilizado en el proceso de la educación. La función política del currículo y la función política del maestro. Es necesario entonces que el maestro vaya asumiendo de manera paulatina, su condición de intelectual, su condición de crítico. Es posible que desde la postura de intelectual y de crítico, el maestro, al preguntarle la educación, desde la cultura, sea posible construir escenario de la educación. Yo pienso que necesitamos la educación por varios ámbitos. El primer ámbito es el ámbito epistemológico. Es decir, el ámbito de la producción racional del discurso. En Colombia, ese ámbito, lamentablemente, se ve trasladado en su responsabilidad a las editoriales. Los maestros no hacemos currículum, no construimos contenidos. Y han sido lamentablemente, vuelvo a plantear, las editoriales las que se encargan de construir los currículos y decirle al maestro, esto es lo que hay que decir, esto es lo que hay que saber. Así es. O sea que la primera discusión del tema de la educación es pelear con el currículo, y nuestra primera pelea, epistemológicamente hablando, es enfrentarnos a los textos escolares de manera creativa. Porque los textos escolares, insisto, estructuran el currículo. Yo sé que muchos de ustedes estudiaron más o menos en la década de los 80. En la década de los 80, antes de que se apareciera el concepto de ciencias sociales, se enseñaba historia y geografía por separado. ¿Recuerdan en qué lugar estaba África? ¿Cuántos de ustedes alcanzaron a ver a África? En ese momento, nadie veía a África, porque África era la última parte del texto escolar. Así como de lejana, físicamente, también estaba simbólicamente lejana en los textos escolares. De último estaba África. No, prácticamente jamás llegamos a estudiar a África, ¿cierto? Jamás llegamos a estudiar a África. En consecuencia, de África no aprendimos mucho. Pero ¿de qué manera aprendimos con el currículo? Aprendimos de Europa. Aprendimos de la Revolución Francesa, aprendimos de la Revolución Industrial, aprendimos de todos los procesos que se dieron en Norteamérica, pero de África, ¿cierto? Era esa cosa difusa, poca, que no se delineaba de manera definitiva. Por esa razón insisto que la educación, cuando pelea con el currículo, tiene que pelear fundamentalmente con los textos escolares. Lo ideal fuera que hiciéramos currículo, pero como insisto, debemos trasladar ahora la responsabilidad de los textos escolares. Por lo menos, hagámosle a los textos escolares las preguntas pertinentes. Hagamos del texto escolar por lo menos algo útil. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Qué es el currículo? ¿Qué es el currículo? ¿Y por qué el currículo es tan importante? Vuelvo a pensar el currículo que le Bourdieu. ¿Y por qué nos habla de la noción de campo? La noción de campo. Lo que realmente configura el currículo son nuestras mentalidades, nuestras identidades. ¿Estamos de acuerdo? Con esas condiciones de saber. En ese sentido, ¿cierto? El currículo expresado en los textos escolares nos enajena, nos aliena. Por un lado, porque nos impide verlos, y por el otro lado, cuando nos presenta ese currículo en los textos escolares, nos presenta desde unos estereotipos, desde unos clichés que hacen imposible reconocerlos a nosotros mismos. Pero al mismo tiempo, esos clichés son por los cuales los otros nos reconocen. Es decir, que los textos escolares son poderosos dispositivos ideológicos, no de ciencia, ideológicos, que niegan, ¿cierto? Que impiden reconocer lo que son, porque te estereotipan, ¿cierto? Pero al mismo tiempo,
libros son los que ofrecen como contenido de saber a los otros sectores de la nación. ¿Cómo parecemos gente negra en los textos escolares? ¿Cuáles son los discursos hegemónicos y anclados? Hay tres grandes categorías en los textos escolares en la investigación que hicimos. Cuando la gente negra aparece vinculado al concepto de raza, esclavitud, ¿y cuál es el tercer concepto? Y mucho colonial. Y uno se pregunta, vuelve a preguntar, ¿qué pasa con la gente negra a los mismos textos escolares en la época moderna? La gente negra, incluso en los textos escolares contemporáneos, parece que nuestra historia avanza hasta el periodo colonial. Porque cuando le preguntamos por la historia presente a esos textos escolares, no aparecemos por ningún lado, completamente diluidos. Parece ser que nuestra historia no es historia contemporánea, sino que es historia colonial. Primer escenario de conclusión. Los maestros, al hacer el currículo, tenemos que también responsabilizarnos por los textos. Y ya no solamente por los textos de las editoriales, sino revolucionar el concepto del texto. Entender que el texto es cualquier dispositivo que usted como maestro o como maestra puede articular con el propósito de enseñar. Un álbum de hojas, una cantidad de fotocopias, una cantidad de obras, una cantidad de discursos de la gente de la comunidad. Eso puede ser el texto escolar. Y no el libro. No confundamos texto con libro entonces. Tenemos que salir entonces, ¿cierto? Del libro al texto. El texto es comunicación. El texto es vida. El texto es un sujeto activo. Porque el texto, en su construcción cotidiana, ¿cierto? Y desde la intención y desde la interés que tenemos como maestro, nos posibilita ir respondiendo a esas grandes preguntas que desde la educación le estamos haciendo a la educación. Primera conclusión entonces, sin la transformación de las prácticas escolares no es posible dar en la educación. Necesitamos un maestro crítico que piense el currículo. ¿Entiende? Y el currículo en términos de Magensio también. Cuando Magensio piensa el currículo, no solamente lo piensa como un plan de administración. ¿Por qué es importante el currículo? Porque el currículo es la selección políticamente, ¿cierto?, correcta, que alguien hace lo que hay que enseñar. Es decir, el currículo naturaliza unos saberes. El currículo naturaliza unos conocimientos, le da vida libre, pero al mismo tiempo que el currículo construye un campo por el cual algunos saberes circulan, ¿cierto?, y se naturalizan. De la misma manera, el currículo coge otros saberes y los invisibiliza y los niega a sacarlos del campo. Imagínense ustedes una clase de brujería 1. ¿Es posible una clase de brujería 1? ¿No? Pero ¿por qué digo? Que lo más en la educación es que por primera vez le devuelve a la educación su lugar. Y el lugar de la educación es la cultura. En ese sentido, toda educación es etnoeducación. No hay ninguna educación que no sea la educación de sujetos en contexto. Lo que sucede es acá que la educación ha sido alterada por unas condiciones políticas que nos alientan. Pero cuando uno empieza a entender la educación, la empieza a vincular con las condiciones de praxis, ¿cierto?, con los ámbitos de praxis, de vida, de cotidianidad, territorio, saberes, currículum, praxis del maestro. En esos ámbitos, ¿cierto?, es posible construir un elemento que es fundamental. Y el profesor también lo dice de manera orgánica: el etnodesarrollo. Es decir, el desarrollo pensado desde las comunidades, porque hay una visión del desarrollo que también viene desde las élites, una visión del desarrollo aplicado al capitalismo que deshumaniza,
una visión del desarrollo aplicada al consumo y a las mercancías, que está metido también en nuestras comunidades. Por esa razón, cuando le hacemos la pregunta al desarrollo desde la cultura, convertimos el desarrollo en reino de desarrollo y decimos el desarrollo que nos posibilita crecer en el contexto de nuestras necesidades. ¿Cuáles son las necesidades? Esos son los ámbitos en que un plan de educación debe circular para poder construirse. Muchísimas gracias. Se mentalizó, me vendió la mano como 30 veces y por eso mismo comenzó a crecer. Cuando yo vi esa cosa, ya yo me invadí y otra grosería me lo fui a decir. Yo no le hice caso, yo me estaba riendo cuando en la mano me fue corriendo. Yo estaba cansado ya, y cuando eso vi, le aguanté todo y sin compasión, me dijo canalla y me dijo ladrón. Pero cuando vino a decirme, mujeres de todas las razas nacen con las mismas capacidades, pero la capacidad se ve ampliada o impedida según la familia con que se vive, la escuela a la que se asiste y el grado de riqueza o pobreza que a uno lo rodea. Es el producto de cientos de fuerzas invisibles que actúan sobre el pequeño infante, sobre el niño y finalmente sobre el hombre y la mujer. Ahí tenemos unos elementos que orientan de entrada esta breve presentación y que nos permiten dar una mirada en parte de la importancia que tiene para nosotros los procesos de enseñanza y aprendizaje. Me han dicho que hable un poco de lo que son algunos lineamientos y algunos fundamentos conceptuales. El marco conceptual, de manera general, tiene que ver con lo que se llama el enfoque étnico. Hoy estamos hablando de enfoque étnico afroindígena. Cuando yo hablo de enfoque, me estoy entonces refiriendo como cuando estoy en la oscuridad y con una linterna y alumbro y me guío por ella. Ahí es que estoy enfocando. Entonces, los procesos en la educación tienen ese marco conceptual amplio. ¿De dónde nace este enfoque étnico? En primera medida, nace del derecho a la libre determinación, que es un derecho en el cual aparece como un principio en lo que es hoy el acuerdo final entre la FARC y el gobierno, y ese enfoque nos permite entonces aterrizar el concepto libre determinación. Es el derecho principal y es un derecho que está cobijado en lo que es el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y también las Naciones Unidas lo coge y crea una resolución donde podemos nosotros encontrar ese derecho diferencial. Ese derecho tiene más o menos unas 7 determinaciones específicas, unas 7 maneras de verlo, de tocarlo. Uno de ellos es la autonomía, la capacidad que tenemos para dar nuestras propias normas. Otro de esa autonomía aparece como uno de los principios en el decreto 804 que tiene que ver con la educación para grupos étnicos y es muy significativo. El segundo elemento, el segundo derecho o principio tiene que ver con lo que es el derecho propio. Los compañeros indígenas aquí presentes nos han enseñado lo que tiene que ver con el derecho propio y ellos lo llaman la justicia indígena. Esa justicia indígena tiene un referente también en población afro y lo llamamos el reglamento interno. Hemos podido en estos 20 y más años acompañar a Cocomopoca, a Cocomacia, al Foro Interétnico en la construcción de sus reglamentos internos. Y esto es muy importante, el reglamento interno, porque recuerden que las instituciones tienen su propio reglamento, ¿cierto? Entonces, como estamos hablando de una educación, es un buen referente para irnos a preguntarle a los consejos comunitarios. El estudiante investigador social. Entonces estamos buscando eso. La necesidad que vimos en la institución es que nuestros estudiantes están muy aculturados, ¿ya? Eso está haciendo mucho daño. La práctica
ancestrales se han ido perdiendo porque en las instituciones educativas no le estamos apostando a eso. Entonces, desde la institución educativa es que nosotros tenemos que fortalecer estos procesos de las prácticas ancestrales. Nosotros observamos que nuestros estudiantes desconocen las plantas medicinales autóctonas de la región. ¿Por qué? Porque, como ustedes bien saben, hay unas enfermedades que son endémicas propias de nosotros, los afro, y que únicamente son tratadas con plantas medicinales. Entonces, inclusive, yo estoy aquí y muchas veces también desconozco para qué sirve tal planta, el nombre de la planta. Entonces, es una experiencia que como docente también me ha enriquecido en ese conocimiento ancestral. Entonces, eso ha sido mutuo, o sea, que ha sido horizontal el aprendizaje. Entonces, como ya les dije, los estudiantes desconocían para qué se utilizaba la planta medicinal, qué enfermedad trataba y también el nombre de la planta. Entonces vimos que aquí, por esta estrategia, nosotros podíamos fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces le apostamos a esa experiencia significativa de trabajar, de construir un ambiente de aprendizaje diferente a lo que es el salón de clase, las cuatro paredes. Entonces sacar al estudiante y aprovechar unos espacios que estaban subutilizados en nuestra institución. Entonces tomamos la decisión de construir un área para generar un ambiente de aprendizaje diferente al salón de clase. Con ese ambiente de aprendizaje que nosotros construimos, que tiene un área específica, aproximadamente de 50, tienen 4 por 20 de fondo. Inclusive que este proyecto se presentó a la Fundación Warchar. Ellos nos están apoyando con el cerramiento en malla para la custodia de las plantas, porque como nosotros somos una institución agrícola, entonces tenemos unos animales que son los carneros, y ustedes saben que ellos son muy dañinos. Demasiado herbívoros. Para custodiar la planta, entonces Warchar en estos momentos está haciendo el cerramiento en malla de esa área. Ese ambiente de aprendizaje no únicamente nos sirve a los de ciencias sociales, ha sido transversalizado con las diferentes áreas para generar conocimientos significativos, porque lo que busca es generar un aprendizaje significativo. Entonces, las competencias que nosotros básicamente estamos desarrollando en ciencias sociales son estas 3: el pensamiento sociocultural, el pensamiento sistémico y reflexivo, y como les decía anteriormente, el investigador social. El objetivo general de nuestro proyecto, por ejemplo, ahí tenemos una imagen donde están los pelados trabajando, haciendo la adecuación del terreno para el ambiente de aprendizaje. El objetivo general es reconocer la importancia que tiene la tradición ancestral a través de las plantas medicinales como identidad cultural. Como les dije, que hay un problema de aculturación con nuestros jóvenes. Entonces lo que queremos es que ellos, a través de esta práctica, esta experiencia significativa, se inicien a rescatar esas tradiciones ancestrales y que se identifiquen con esas prácticas ancestrales, porque hoy en día se está utilizando más la medicina occidental que la medicina propia de nosotros. Por ejemplo, aquí en Quito, en el hospital que están construyendo en la zona norte, tiene un espacio para las prácticas ancestrales, o sea que no son ajenos a esta apuesta, porque eso es algo propio de nosotros. Dentro de los objetivos específicos, como ya les dije, pues construir un ambiente de aprendizaje, que ahí lo pueden observar, ¿ya? Esta, como les dije, tiene 4, aproximadamente de fondo tenemos como 20 o 16 metros de fondo. El otro objetivo específico es indagar sobre las plantas medicinales a los médicos populares. Aquí los estudiantes, ellos van a los médicos tradicionales que tenemos en el municipio de Condoto, los indagan utilizando el celular, porque ustedes saben que nosotros en los salones tenemos un problema que los estudiantes utilizan mal el celular. Entonces,
vimos que este puede ser un instrumento, una herramienta que ellos le pueden dar un mejor uso. Entonces ellos a través del celular grababan las entrevistas a los médicos populares que existen en el municipio de Cototo, ¿ya? Y luego ellos hacían las ediciones, que más adelante les profundizo sobre eso. Después que se hacía la indagación sobre las plantas medicinales, ellos hacían una clasificación de las plantas medicinales, visibilizar, dar a conocer ese conocimiento empírico que tienen nuestros adultos mayores. ¿Y cómo lo hicimos? Creamos un blog, ¿ya? Creamos un blog para dar a conocer ese conocimiento empírico y lo que yo llamé una combinación de conocimiento de saberes. ¿Por qué la llamé una combinación de conocimiento? Porque nuestros adultos mayores tienen ese conocimiento empírico de las plantas medicinales, se están muriendo y se está llevando ese conocimiento, pero entonces los estudiantes nuestros tienen unas habilidades en las tecnologías, entonces combinamos esos conocimientos. Entonces ellos a través de esas habilidades que tienen tecnológicas crearon un ambiente virtual de ese ambiente de aprendizaje físico, que ahora más adelante les muestro cómo quedó el blog. Bueno, aquí les voy a presentar, hacer la presentación del blog como quedó. Hay unos audios que se llaman unos podcasts, esa es una técnica que se utiliza para nosotros publicar entrevistas, y yo los invito a que utilicemos esta técnica que se llama el podcast. Entonces, esta es la presentación del blog. Más adelante ahí. Entonces, este es el blog. Todo esto lo hicieron los estudiantes. Simplemente nosotros como docentes le hicimos el acompañamiento. ¿Cómo es la dirección? La dirección del blog es esiplantasmedicinales.blogspot.com. Entonces esta es la presentación de esiplantasmedicinales.blogspot. Al final yo se lo escribo y ahí lo para que tengan la oportunidad de ingresar. Al final yo se lo escribo para que... Bueno. Aquí tenemos una emisora. Esa es la emisora del municipio de Cototo. ¿Por qué la colgaron ellos en el blog? Porque esa emisora transmite un programa de plantas medicinales a las 8:30. Se llama La Salud en mi Hogar. Entonces aquí, por ejemplo, ahí está nuestra institución. Nosotros utilizamos en la institución los ambientes virtuales para generar conocimiento, o sea, un aprendizaje en sitio. Con esta técnica nosotros enseñamos lo que es geografía y lo que es historia, ¿ya? En sitio. O sea, ahí usted puede recorrer con Dota, ¿listo? Cuando ingrese. Ahora, este es el menú del blog, la página principal. Aquí vienen plantas medicinales, las plantas. Aquí tenemos 9 plantas en el momento, ¿ya? Porque tenemos los podcasts que amplifican ya el sonido por ejemplo, si le damos ahora aquí ahí tenemos toda la información de la escobilla, la planta medicinal, toda la información que se ha recopilado. Escrita por los muchachos. Si eso es escrito por los muchachos, de acuerdo pues, a las indagaciones que ellos han hecho por los médicos tradicionales de la región. Ahora tenemos aquí los podcasts. Los podcasts, como le dije, es un material audiovisual, bien sea en audio o en video, ¿ya? Que se comparte a través de las redes. Aquí tenemos el podcast medicinal
Lastimosamente no tenemos el audio para que ustedes escucharan la entrevista que hicieron los estudiantes un poco que dura